Buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros hoy a esta última sesión que tenemos ya en el año, centrada en jurisprudencia laboral y de seguridad social, en la que tenemos como invitada ponente y experta en la materia a Amaya García, del despacho Roca Hola, buenas Union, tardes. que nos acompaña hoy. Amaya es Muchas gracias abogada, por experta en Derecho invitarme. Laboral y de la Seguridad Social, con gran experiencia en la litigación y no solo en el ámbito laboral, también civil y penal. Y tiene, como digo, gran expertise en la litigación. Sin extenderme más, os dejo con Amaya para que disfrutéis de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación que he preparado para hoy, sobre todo, tiene que ver con, como veis, en lo que va a ser una actualización jurisprudencial del año 2024 con las sentencias más relevantes que se han dictado en el orden social, que es la materia y el orden jurisdiccional en el que yo actúo y en el que me encuentro especializada. Vamos a ver sobre todo, y lo que he querido hacer es traer una serie de sentencias dictadas tanto por el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, sentencias que, bueno, en este sentido creo o entiendo que pueden tener relevancia, así como también alguna de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por último, además, he dejado un pequeño apartado para que todos conozcamos un par de normas que han sido aprobadas este año, en el 2024, y que en materia laboral y en lo que son en el ámbito social han tenido un fuerte impacto. Comenzando primero con las sentencias del Tribunal Supremo que he querido traer a este foro, deciros que no podía iniciarse sin hacer alusión a la sentencia 1250 de /2024 dictada el 18 de noviembre de este mismo año. Aquí se hace referencia a la mal llamada audiencia previa en el despido disciplinario. Como sabéis, si los que estáis aquí escuchando esta webinar sois laboralistas, a un trabajador cuando se le despedía hasta la fecha a través o imputándole causas disciplinarias para extinguir la relación laboral, no era necesario dar una audiencia a ese trabajador para que pudiera emitir en este caso una serie de descargos respecto a lo que se contenía en la carta de despido. Es decir, la carta de despido, en una carta de despido disciplinario se recogen aquellas faltas graves o muy graves que motivarían la decisión extintiva por parte del empleador, y el trabajador lo que tendría que hacer es impugnar ese despido a través de la vía judicial. Primero a través de la vía administrativa por el SMAC, celebrar el acto conciliatorio previo y después interponer esa demanda impugnando el despido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos encontramos los laboralistas a finales de este año 2024? Que el Tribunal Supremo ha establecido la obligación de las empresas de dar una audiencia previa antes de entregar esta carta de despido a todos los trabajadores a los cuales se le imputen faltas graves o muy graves que den lugar a la extinción de esta relación laboral. Esto ha venido amparado en base al artículo 7 del convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que es necesario ofrecer a todo trabajador la oportunidad de defenderse antes de terminar su contrato cuando se le imputan causas disciplinarias para ello. Todo esto viene de un despido disciplinario que en primer lugar se dirimió en un juzgado de lo social de Islas Baleares. Se fue despedido un profesor de una escuela superior de arte dramático al cual se le imputaba o había sido acusado de un acoso sexual hacia algunas de las alumnas. Este profesor fue despedido por los motivos alegados y lo que hace es impugnar él mismo. El juzgado de lo social de Sito o en la provincia, en la comunidad autónoma de Islas Baleares, lo que hizo fue declarar el despido improcedente. ¿Y qué ocurrió? Pues que la fundación que llevaba esta Escuela Superior de Arte Dramático impugnó la decisión, interpuso un recurso. ¿Cómo ha dirimido o cómo ha resuelto en este sentido o cómo dirimió el Tribunal Superior de Justicia de Baleares? Ya sabéis que en la jurisdicción social el recurso de suplicación no lo resuelven los Tribunales Superiores de Justicia, y en este caso el TSJ de Baleares lo que determinó es que debían devolverse las actuaciones al juzgado de lo social para que dictara una nueva sentencia y resolviera sobre el fondo.
¿Qué nos dice el Tribunal Supremo respecto a esta interpretación que realizó el TSJ de Baleares? Que efectivamente, cuando a un trabajador se le despida por motivos disciplinarios y se dé por terminada la relación laboral por esta causa, deberá, en todo caso, en base a este artículo 7 del convenio 158, darle la posibilidad de defenderse de los cargos que se formulan respecto de este. Si no se hace, el despido deberá ser declarado siempre de manera automática, se establece como un despido improcedente. La segunda de las sentencias que, bueno, no quería terminar respecto porque esta sentencia ha sido muy importante, y es que de ahora en adelante las empresas se encuentran con este requisito que deberán cumplir siempre y cuando quieran despedir a alguno de sus trabajadores por estos motivos disciplinarios que den lugar a la sanción máxima, ¿no? Como es un despido. Por ello, bueno, en el despacho, mis compañeros y yo últimamente ya no paramos de recibir muchísimas consultas en relación a este asunto, y lo que deberá realizarse siempre y cuando a un trabajador se le quiera despedir de ahora en adelante por motivos disciplinarios, dar esta audiencia y ofrecerle en este sentido un pliego de cargos con los hechos que dan lugar a la decisión extintiva para que pueda formular el descargo suficiente o se pueda defender en base a lo señalado. La segunda de las sentencias que he querido traer a este foro, que me ha parecido interesante y que tiene que ver con el complemento de maternidad y una discriminación, deciros que es la sentencia número 322/2024 de 21 de febrero del año 2024. Como sabéis, en España se premiaba a las mujeres por la aportación demográfica al haber tenido hijos. Se trataba de un complemento que se otorgaba a las pensiones de jubilación de las mujeres siempre y cuando hubieran tenido hijos, y por número de hijos, además, dicho complemento podía ir aumentando. En este sentido, no era reconocido a los hombres. ¿Qué es lo que ocurrió? El origen de todo esto se encuentra en una cuestión que se fue elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de un juzgado de lo social creo recordar, de Barcelona, y finalmente el TJUE vino a señalar que reconocer esto únicamente a las mujeres tenía un carácter discriminatorio y comenzó, en este caso, señaló que España también debería reconocer este complemento a los hombres. ¿Qué ocurre aquí? Existió en algunos momentos, se vino a señalar la posible prescribilidad respecto de la posibilidad de reclamar este complemento, dado que no estaba siendo reconocido de manera automática por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, y muchos hombres tenían que acudir a la vía judicial para reclamar el mismo. En este sentido, el Tribunal Supremo lo que nos ha venido a señalar o lo que viene a argumentar es que este complemento tiene la misma naturaleza jurídica que la pensión a la que se complementa, y que, por tanto, el complemento debe tratarse o es un complemento imprescriptible. Y que, además, se considera que la denegación de este complemento por razones de prescripción constituye una discriminación por razón de sexo contraria al principio de igualdad y a la no discriminación. ¿Qué ocurrió? Pues el TJUE lo que nos viene a decir que los efectos de las sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son ex tunc, es decir, son retroactivas, y además deben aplicarse desde el mismo hecho causante, y por lo tanto la posibilidad de reclamar este complemento no prescribirá. La tercera de las sentencias tiene que ver con la caducidad de la acción impugnatoria del despido. Como sabéis, si muchos conocéis la materia o el ámbito laboral, todo trabajador que es despedido dispone de 20 días hábiles para poder impugnar este despido. En primer lugar, tiene que interponer una papeleta para poder celebrar un acto de conciliación en el caso de Madrid en el SMAC, y este plazo, además, es de caducidad, y si no se ejerce dentro de los 20 días hábiles, el trabajador pierde su acción. La sentencia que os traigo, y que, bueno, en este sentido, la número 1244 del 24 de 13 de noviembre, nos viene a decir o viene a señalarnos esta obligación o esta reiteración respecto de la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la caducidad de la acción de despido. Establece que este cómputo de 20 días que os he señalado, son 20 días hábiles, se reanuda una vez presentada la papeleta impugnando el despido a los 15 días de haberse presentado la misma, independientemente de si durante este lapso de tiempo se celebra o no el acto de conciliación, que es un requisito previo para luego presentar la demanda y poder acreditar que se ha celebrado este acto de conciliación sin haberse llegado a un acuerdo. El día de la celebración del acto de conciliación, cuando se produce más allá de los 20 días, no tiene que excluirse del cómputo. El Tribunal Supremo
En este sentido, reiterando esta doctrina, terminó señalando, en el caso concreto, que el trabajador había interpuesto la papeleta y la demanda en este sentido fuera de plazo y finalmente, reiterando esta doctrina, terminó señalando que el cómputo de la caducidad se reanuda al día siguiente de intentada esta conciliación y que, por lo tanto, vuelve a reactivarse el plazo y que deberá ser tenido en cuenta a efectos de que no se pierda la acción en concreto. La sentencia también del Tribunal Supremo 874 del 24 de 5 de junio. Os traigo aquí un caso, bueno, especialmente en este tipo de webinars o cuando se hacen ponencias respecto de sentencias que han sido relevantes, también queremos traer casos curiosos. Desde posibles despidos que cualquier persona podría entender que deberían tratarse de despidos absolutamente procedentes y cómo cuando no se han respetado determinados puntos a tener en cuenta pueden traer consigo o pueden devenir en la propia improcedencia o declaración de improcedencia del despido. Concretamente, en este caso nos encontramos con una trabajadora del Corte Inglés que fue acusada de sustraer algunos artículos del propio centro comercial sin pagar. ¿Qué ocurrió? Pues que esta trabajadora fue sorprendida con estos artículos que no había pagado y que los llevaba en su bolso. ¿Por qué? Porque sonó la alarma antihurtos al salir del centro. Este registro, deciros que se realizó sin la presencia de un representante legal de las personas trabajadoras y constituye, en este sentido, un incumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues bueno, esta trabajadora, en el momento en que recibió su carta de despido, interpuso su correspondiente papeleta de conciliación impugnando el despido. Se celebró este acto de conciliación sin avenencia y, por lo tanto, interpuso la demanda. Demanda que fue turbada, como os pongo aquí, en el Juzgado Social número 3 de Huelva, que terminó declarando el despido como procedente. Es decir, el Juzgado Social de Huelva entiende que existen razones suficientes que amparan la decisión extintiva, es decir, trabajadora que ha robado y ha sido sorprendida con ello. ¿Qué ocurrió? Pues que finalmente el Tribunal Supremo, cuando llega y debe dirimir respecto al recurso de casación interpuesto, confirma en este sentido que el despido no es procedente y que además es nulo. Debemos tener aquí en cuenta que el Tribunal Supremo lo que consideró es que como no se había respetado la presencia de un representante legal de las personas trabajadoras en el momento en que se le practicó este registro del bolso, no se habían respetado los requisitos establecidos para ello y que, por lo tanto, además, al tratarse de una trabajadora, fijaos además la circunstancia concreta que se daba, y es que era una trabajadora que se encontraba con reducción de jornada. Ya sabéis que hay trabajadores que tienen un blindaje o se encuentran blindados por encontrarse en situaciones especialmente protegidas y que además suponen una nulidad objetiva. Cuando un trabajador se encuentra con una reducción de jornada, los despidos de los mismos se encuentran protegidos y si se lleva a cabo este despido debe de ser declarado nulo. Pues aquí, en este caso concreto, además, esta trabajadora, al encontrarse en esta situación de reducción de jornada, no solo no se declaró el despido procedente, sino que se declaró su nulidad con todos los efectos perjudiciales que trae consigo, ya sabéis, la readmisión y el pago de los salarios de tramitación. Y todo ello por no haber respetado la presencia en el momento del registro de un representante legal de las personas trabajadoras. Otro de los supuestos que aquí os traigo, otras de la sentencia también importante y que tiene que ver con otro de los circunstancias también que tienen que ver en el ámbito laboral con el derecho de huelga y el llamado esquirolaje. La sentencia lo que hace es abordar una supuesta vulneración del derecho de huelga de los trabajadores y, en este caso concreto, sobre si Telefónica había vulnerado el derecho a la huelga al desviar determinados servicios que tenía a unas subcontratas cuando sus propios trabajadores se encontraban ejerciendo su derecho a la huelga. El Tribunal Supremo concluye que esta desviación que realiza Telefónica a una de sus subcontratas para evitar el efecto perjudicial que estaba trayendo consigo la huelga que estaban realizando los trabajadores de su plantilla, lo que hizo era vulnerar el derecho, su derecho de huelga y que, por lo tanto,
Además, esto se basaba en que había incrementado absolutamente este porcentaje de órdenes de servicio, desviándolos a la subcontrata. ¿Qué es lo que nos dice en este caso el Tribunal Supremo? Pues además reconoce una indemnización por daños morales de 25.000 euros a razón de 431 euros por cada uno de los 58 trabajadores que en ese momento se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la huelga, y establece esta condena de indemnización adicional. Otra de las sentencias que he entendido que podía resultar interesante es la que tiene que ver con los pactos de no competencia. Sabéis que existen algunos trabajadores que tienen, o tanto durante su relación laboral, perciben un complemento o una cantidad todos los meses en sus nóminas para que, una vez extinguida la relación laboral, no lleven a cabo su actividad en, digamos, en otras empresas realizando esta competencia. O incluso también aquellos pactos de competencia cuyo pago se realiza una vez extinguida la relación laboral por un periodo determinado, ¿no? Estos pactos pueden establecerse, es decir, se extingue la relación laboral, al trabajador se le entrega una cantidad X y este trabajador, durante un periodo de tiempo de 5 meses, 2 meses o el que aquí se estipule, que no podrá ser superior a 2 años, tendrá que respetar. ¿Qué ocurrió en el caso concreto que os traigo? Pues trata sobre la validez y las consecuencias de un pacto de no competencia que os acabo de explicar, de no competencia contractual entre un trabajador y su empleador. La trabajadora lo que había firmado este pacto que le prohibía trabajar en otras empresas competidoras durante un periodo de 12 meses después de que hubiera finalizado la relación laboral. A cambio de esto, recibiría lo que es una compensación económica. Esta trabajadora lo que hace es prestar sus servicios desde el año 2014 al año 2018 y la compensación que había o que iba a percibir por dicho pacto era el equivalente a un 30% de su salario fijo mensual durante lo que había sido la vigencia de la relación laboral. En este sentido, la trabajadora decide terminar su contrato en noviembre del 2018 y posteriormente comienza a trabajar concretamente en una empresa competidora en enero del año 2019. ¿Qué ocurre? Que durante su empleo, el cálculo que se realiza, lo que vino percibiendo fueron 19.111,83 euros como compensación por no llevar a cabo esta competencia una vez extinguida la relación laboral en otras empresas competidoras del sector. En cuanto a los hechos cronológicos respecto a la interpretación de este pacto de no competencia postcontractual, deciros que el juzgado de lo social inicialmente lo que hace es desestimar la demanda de la empresa, es decir, la empresa lo que hace es interponer esta demanda para reclamar a la trabajadora la cuantía que había percibido por no haber respetado dicho pacto y que ya había sido en este caso abonado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, se vuelve a, en este sentido, recurrir, recurso de suplicación, que es el que se interpone en el ámbito laboral respecto a las sentencias dictadas por los juzgados de lo social, ya que el pacto se entendía nulo por falta de una compensación adecuada, ¿vale? Pero la cantidad recibida se considera una contraprestación sin causa. Bueno, en este caso lo que nos interesa, ¿qué es lo que nos dice nuestro Tribunal Supremo? Que en relación a este pacto, a pesar de que el pacto de no competencia se basó en que la compensación económica no era adecuada, sin embargo, la devolución de la compensación sí que debía o se justificaba para evitar un enriquecimiento injusto de la trabajadora y, por lo tanto, establece esta obligación que tiene la misma de devolver la cuantía percibida. Otra de las sentencias dictadas por parte del Tribunal Supremo, la número 1148 del 2024, concretamente del 12 de diciembre, es decir, muy reciente y que he querido traer a colación con ocasión de esta webinar, es que, como ya antes decía, existen determinadas situaciones especialmente protegidas por el legislador respecto a determinados trabajadores que deben ser protegidos por las circunstancias que sean en los mismos. Los despidos de los trabajadores que se encuentran, en este caso, trabajadoras que se encuentran embarazadas, decir que actúa sobre los mismos pues una automática nulidad en caso de una extinción de la relación laboral.
Aquí, como sabéis, cuando un trabajador impugna el despido alegando la nulidad del mismo, también se llevan a cabo reclamaciones de indemnizaciones adicionales por la vulneración del derecho fundamental que se pudiera alegar. Y esto trae consigo unas cuantías determinadas. ¿Qué ocurre aquí? O en el caso que os traigo, que puede ser utilizado y que también es de interés, es que esta indemnización, a pesar de declararse el despido nulo, no tiene por qué conllevar esta indemnización adicional de la que os hablaba. Es decir, nos encontramos con una trabajadora que es despedida disciplinariamente el 8 de octubre del 2021 y el motivo que se alega es una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de la misma. En el momento en que se le entrega la carta de despido a la trabajadora, esta lo que hace es informar de su embarazo, circunstancia que la empresa en el momento de hacer entrega de la carta de despido desconocía. ¿Qué ocurre? Pues que la empresa reconoce la improcedencia del despido y cuando la trabajadora lo impugna alegando la nulidad del mismo, en este sentido, cuando lo que viene a resolver el Tribunal Supremo respecto a la indemnización adicional que había sido reclamada por la trabajadora a lo largo de todo el trayecto de los recursos, manifiesta que sí que el despido es nulo, es decir, como no puede ser de otra manera, de conformidad con el artículo 55.5b del Estatuto de los Trabajadores, porque se trata de una trabajadora embarazada. Pero en este caso no se le reconoce esta indemnización, dado que lo que viene a entender el Tribunal Supremo en dicha sentencia es que para otorgar esta indemnización por el daño moral correspondiente es necesario demostrar indicios de que el despido fue motivado por el embarazo, es decir, el nexo de causalidad entre el embarazo de la trabajadora y la decisión de extinguir la relación laboral. El Tribunal Supremo concluye que no existe este nexo y que esta indemnización adicional cuando se produce un despido nulo no se lleva a cabo de manera automática y por lo tanto declara nulo el despido, pero no así el otorgar a la trabajadora dicha indemnización. Otra de las sentencias que os he traído y que os invito también a leer, que por tiempo, en este caso por la webinar, vamos a pasarla porque tampoco tiene una extraordinaria interés, y sí que me quiero parar a pensar, o parar en este caso, en otra de las sentencias del Tribunal Supremo y que tiene que ver con la prioridad de permanencia de la RLPT. Como sabéis, los representantes legales de las personas trabajadoras tienen en este sentido es una prioridad de permanencia cuando se producen despidos por causas o despidos objetivos. En este sentido, deciros que esta prioridad de permanencia por parte del Tribunal Supremo, dado que en el caso en cuestión, como ya os explico un poco en lo que es el resumen de los hechos y el relato cronológico en cuanto a los diferentes recursos interpuestos, es que concluye que cuando a un representante legal de las personas trabajadoras es despedido, su prioridad de permanencia respecto de otros trabajadores a la hora de llevar a cabo esta extinción debe primar. Es decir, el Tribunal Supremo concluye que esta prioridad se aplicará a todas las causas, dado que, como ya os he señalado en la anterior diapositiva, lo que se planteaba era si únicamente debía respetarse esta prioridad aplicativa por las causas tecnológicas y económicas o, en cambio, la prioridad aplicativa también debía ser aplicada no solo a las señaladas, sino a todas, es decir, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por ello, el Tribunal Supremo, en el caso de un trabajador, don Alfonso, que era representante legal de las personas trabajadoras, termina reconociendo la misma, y lo que hace a través de esta sentencia del Tribunal Supremo es reforzar la protección de los representantes de los trabajadores, asegurando en este caso su prioridad de permanencia en las empresas cuando la empresa practica lo que es un despido por causas objetivas, manifestando que los últimos en salir o en las decisiones a la hora de ejecutar dichos despidos deben, o los últimos en salir, debe tratarse también de estos representantes de las personas trabajadoras. Pasando un poquito a sentencias que se han dictado en el ámbito de los tribunales superiores de justicia a lo largo de todo el territorio nacional, deciros que os he traído alguna, como la de sentencia dictada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la número 5.515 del 24, y deciros que tiene que ver con la aplicación de la Ley 15/2022.
Como ya imagino que todos conoceréis, si estáis o estáis puestos, si actuáis en el orden social, es que esta norma lo que viene a establecer es una protección respecto a discriminaciones que puedan producirse por enfermedad de los trabajadores y sus condiciones de salud como factores de discriminación, es decir, blindándoles ante posibles despidos que se puedan producir. El caso concreto, lo que se trata aquí es un trabajador, concretamente marmolista, que es despedido una vez que recibe un certificado de aptitud con restricciones debido a una exposición que había tenido este trabajador en concreto al sílice, ¿no? El Tribunal Supremo viene a señalar o aplica pues digamos, la Ley 15/2022, que prohíbe cualquier despido que se base en causas discriminatorias atendiendo a condiciones de salud de los trabajadores, y lo que termina señalando en este caso que, aunque la demanda, además esto es muy importante porque aquí os traigo el principio o un supuesto claro de la aplicación del principio iura novit curia, es decir, el trabajador no manifestaba en su demanda inicial que el despido que se le había practicado debería ser considerado y declarado nulo, pero el tribunal lo que viene a entender es que, dado que la decisión extintiva se ha basado por estas condiciones que se daban en el trabajador en cuestión al haber recibido este certificado de aptitud con restricciones, en virtud del cual la empresa había decidido extinguir la relación laboral, debía ser aplicada el espíritu y la norma 15/2022, declarando de manera o de oficio a través del principio iura novit curia el despido nulo del mismo. Se subrayó además que la empresa lo que debía haber hecho es, si se trataba de un trabajador con restricciones debido a su exposición al sílice, lo que tenía que haber llevado a cabo era una adaptación al puesto de trabajo atendiendo a estas restricciones que presentaba el trabajador. Otro supuesto que en este sentido me ha parecido significativo, que podía resultar de interés, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, concretamente la número 701/2023, y que también es de diciembre. Deciros que aquí, como sabéis, se trata de una empresa que lo que decide es no considerar tiempo de trabajo el tiempo que los trabajadores pues destinan a sus necesidades fisiológicas. Debe ser que en la empresa en concreto se habían producido determinadas actitudes de abuso por parte de trabajadores que, pues bueno, por lo visto debían acudir en numerosas ocasiones y más del tiempo considerado como estrictamente necesario a hacer sus necesidades fisiológicas, y termina comunicando a sus trabajadores que el tiempo que iban a destinar a estas necesidades no iba a ser considerado como tiempo de trabajo efectivo. Que finalmente, pues bueno, esta decisión es impugnada y manteniendo, ¿no?, que la empresa no había seguido, y ya sabéis que cuando se produce cualquier modificación sustancial de las condiciones de los trabajadores debe respetarse la vía del artículo 41 del estatuto, y que por lo tanto pues deben llevarse a cabo determinadas formalidades que la empresa no realizó. Por ello, en este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid termina estableciendo o reconociendo el derecho de los trabajadores a atender sus necesidades durante la jornada laboral, y termina manifestando, en base a lo explicado, que este tiempo de trabajo tiene que ser computado como trabajo efectivo y, por lo tanto, no como tiempo de descanso, descontándolo de la jornada. Más supuestos concretos, ¿no?, que pues bueno, han llamado la atención, y respecto de sentencias que han sido dictadas por parte de los tribunales superiores de justicia, concretamente esta de Castilla y León, la número 337/2024, deciros que se trata de un supuesto concreto respecto al despido que se practica en base a una serie de pruebas de grabación, es decir, unas cámaras de grabación lo que hacen es captar a un trabajador cometiendo un incumplimiento de carácter muy grave que ampara la decisión extintiva que finalmente es llevada a cabo por parte de la empresa. Para ello, la empresa lo que utiliza es un sistema de videovigilancia que lleva o que va acompañado de audio en el lugar de trabajo. En un primer momento, la sentencia original, que fue dictada por un juzgado de lo social de Ávila, llega o viene a mantener el despido
Y en cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, disculpadme, manifiesta que este despido debe ser declarado nulo, a pesar de que el incumplimiento pudiera ser lo suficientemente grave como amparar la decisión extintiva llevada a cabo por la empresa. ¿Y en base a qué lo sustenta, ¿no? ¿O en base a qué se manifiesta la nulidad de este despido? Primero se dice que las pruebas que habían sustentado en la decisión extintiva de la empresa era un sistema de videovigilancia con audio y que este audio lo que había hecho era vulnerar el derecho a la intimidad de la trabajadora que había sido despedida. Como sabéis, los laboralistas debemos tener en cuenta que cuando se utilizan los sistemas de videovigilancia se deben cumplir con una serie de requisitos por parte del empleador para que lo que captan las cámaras de videovigilancia puedan ser utilizadas luego, en caso de impugnación del despido, como pruebas válidas en un juicio, es decir, desde poner carteles, avisar que lo que capten las cámaras de videovigilancia puede ser utilizada con fines disciplinarios y en este sentido la utilización en este caso del audio no había ni siquiera tampoco había sido informado y se entendía que era absolutamente desproporcionado para los fines con los cuales la empresa mantenía que utilizaba estas cámaras, que era un control laboral. La sentencia del TSJ de Castilla y León termina señalando la nulidad del despido por haber vulnerado este derecho a la intimidad de la trabajadora y, bueno, declara dicho despido como nulo. Es decir, las consecuencias inherentes a lo que es una nulidad y que supone la readmisión de la trabajadora a pesar de que hubiera llevado a cabo incumplimientos suficientemente graves que hubieran, en este caso, motivado y amparado la decisión extintiva como procedente. Otro de los supuestos, otra de las sentencias que os he querido traer también, dictada por parte de un Tribunal Superior de Justicia, es una de Cantabria, dictada el 22 de abril del año 2024, y que supone el despido de un trabajador durante una excedencia. Como sabéis, los trabajadores pueden acogerse a excedencias y en este caso el trabajador concreto que fue despedido disciplinariamente estaba disfrutando de una excedencia por cuidado de hijos, durante la cual parece ser que trabajó de manera muy breve para otra empresa que era del mismo sector. ¿Qué dice la empresa para justificar su decisión? Pues alega que esta excedencia fue utilizada por parte del trabajador de manera fraudulenta, es decir, no atendía o obedecía a los fines de cuidado de hijos, que era para lo cual estaba o se garantiza la excedencia en cuestión, y el trabajador además había incurrido en una competencia desleal. ¿Por qué? Porque había trabajado en una empresa de este mismo sector y que por lo tanto además que el motivo de su excedencia no obedecía a el que sabía o el que había sido alegado, como era el cuidado de hijos. Finalmente, lo que se viene a señalar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria es que conviene a confirmar o da la razón al trabajador. En este sentido, mantiene la nulidad del despido que se había practicado y dice que la sentencia, a pesar de que el trabajador había trabajado para otra empresa del mismo sector, habiéndose acogido a esta excedencia por cuidado de hijos, pero que no lo había hecho de manera fraudulenta. ¿Y por qué? Porque el trabajador había, con la excedencia lo que buscaba era conciliar su vida laboral y familiar. Y respecto a la competencia desleal, lo que determinaba además es que no había en ningún caso, el breve tiempo que estuvo trabajando para otra empresa del sector, no había habido una intención real de perjudicar a su empresa originaria, es decir, y el trabajador no tenía una posición además que le hubiera permitido desviar clientela de su empresa originaria para la que prestó durante la excedencia sus servicios. En cuanto a los accidentes in itinere, os traigo también otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, interesante a este respecto, en el que, bueno, pues un trabajador lo que hace es sufrir un accidente de tráfico un mes de julio del año 2022, después de ya haber finalizado su jornada laboral de la parte, o digamos, de lo que era la mitad de la jornada laboral, la mañana, y una vez que regresaba a su trabajo para continuar con la misma, había parado por un centro comercial a comer y hacer algunas compras. Deciros también que este accidente de tráfico había ocurrido cerca de su lugar de trabajo y que por lo tanto, pues bueno, el trabajador lo que hace es impugnar su IT para que fuera declarada una IT profesional y no
y no una IT que no fuera profesional, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues el juzgado de lo social lo que hace es desestimar la demanda del trabajador, considera que este accidente no se podía cualificar como in itinere debido a que, bueno, el desplazamiento se había producido mientras el trabajador había concluido esta parte de su jornada de trabajo de mañana y había acudido a un centro comercial, a Comelia, a hacer unas compras, y que por ello se rompía este nexo causal que debe existir para que el accidente sea considerado in itinere. ¿Qué ocurrió? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria termina manifestando todo lo contrario, y es que lo que hace es entender que sí que, disculpadme, lo que hace entender es analizar los requisitos para si este accidente de tráfico debía ser considerado como un accidente in itinere, y se basa en los requisitos que establece la jurisprudencia en todos estos casos para que un accidente de tráfico de este tipo pueda ser considerado o no un accidente que se produce pues, y que es, por lo tanto, disculpadme, in itinere. Pues ¿cuáles son? Pues si la finalidad del viaje estaba vinculado al trabajo, si era un trayecto habitual para desplazarse al trabajo desde su casa, si la ausencia de desviaciones, o si existía o no, perdón, ausencia de desviaciones significativas, o si el uso había utilizado un medio de transporte adecuado. Finalmente, lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en análisis o analizando todos estos requisitos es que ese viaje del trabajador en coche no había roto el nexo causal y que debía ser considerado este accidente de tráfico un accidente producido in itinere y pues con todas las consecuencias a ello, es decir, que debía ser considerado un accidente laboral, dando la razón, por lo tanto, al propio trabajador. Veo que nos queda muy poquito tiempo y no quería finalizar esta jornada sin hacer alusión a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? En el que, bueno, que viene a reseñarnos una cuestión muy importante, y es decir, se basa en la igualdad indemnizatoria de cuando se producen accidentes de trabajo y vinculan a trabajadores cedidos a ETT. ¿Vale? Aquí se había producido en una indemnización a una serie de trabajadores o a un trabajador de una ETT, y lo que se ve es que hay una diferencia en cuanto a la cuantía de estas indemnizaciones si se trata de trabajadores directamente contratados por las empresas o cuando se trata de trabajadores que han sido cedidos por una ETT para la prestación de los servicios. Analizando la cuestión, el TJUE, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, terminará manifestando que debe existir una igualdad en las indemnizaciones por accidentes de trabajo y que no debe realizarse esta distinción entre trabajadores cedidos por ETTs, y que por ello la sentencia lo que hace es criticar la interpretación española que limita este tipo de indemnizaciones para estos trabajadores y por lo tanto o que limita estas indemnizaciones otorgándoles cantidades inferiores y respecto de los contratados directamente por las empresas usuarias. Es por ello que el TJUE termina manifestando que debe existir esta igualdad y no debe existir, por lo tanto, discriminación en atención a esta circunstancia. Por último, dado que me han dicho que teníamos que estar aquí hasta las 7:15, os digo que ha habido un par de normas para, bueno, seguir un poquito la webinar que os había preparado en este breve espacio de tiempo. Una normativa laboral relevante que ha sido aprobada en el año 2024, y no me quería marchar sin finalizar esta jornada haciendo alusión a dos normas que han traído consigo y que van a traer multitud de cambios en determinadas empresas en atención a los entornos en los que se mueven, en atención al número de sus plantillas y también tanto para sindicatos, colegios profesionales. Esta ley se trata de la Ley Orgánica 2/2024 de 1 de agosto de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. La normativa lo que pretende es garantizar que exista una representación paritaria y una presencia equilibrada de hombres y mujeres tanto en el sector público como en el privado, es decir, la norma no ataca únicamente al sector público, sino que también establece y entra dentro de lo que son
o lo que es el sector privado para obligar a las empresas y a la propia Administración General del Estado a contar siempre con una representación equilibrada, como tiene que ser que en los órganos de dirección, tanto la Administración General del Estado como las empresas privadas, un 40% de estos órganos de dirección estén ocupados por mujeres. Existen determinados plazos de adaptación que recoge la normativa y al cual deberán atender las empresas de territorio nacional y que afecta a compañías del IBEX que deberán en este caso ya tener estos órganos de dirección atendiendo a esta representación paritaria antes del 30 de junio del año 2026. Las empresas o el resto de empresas cotizadas para el 30 de junio del año 2027 y también la propia ley orgánica hace alusión a consejos de administración, a la alta dirección de entidades en este sentido para que alcancen porcentajes del 33% del sexo menos representado hasta el 30 de junio del 2026 y el 40%, es decir, esta llamada representación equilibrada cuando ninguno de los sexos debe en este caso ser superior al 40 o superar el 60 y la designación, a su vez, de los miembros de las juntas de gobierno y los consejos de gobierno de los colegios profesionales, como ocurriría en este caso en el propio ICAM, es decir, en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, o el plazo para adaptarse hasta el 30 de junio del año 2029. Por último, otra de las normas que traerá cola, porque supone una transparencia retributiva previa al empleo, entre otras cosas, y que lo que pretende es garantizar o reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de una serie de medidas que pretenden garantizar esta transparencia retributiva. Se establecen una serie de mecanismos, entre ellos incluso el que afecta antes de que los trabajadores puedan acceder al empleo. ¿Y cuál supone? Pues proporcionar información sobre la retribución o la banda retributiva inicial que se asocia al puesto de trabajo que se está ofertando. Es decir, estos anuncios de empleo que tenemos en los cuales nos establece un salario, una banda salarial al cual puede aspirar el candidato en concreto a raíz de esta nueva normativa, ya no podrá realizarse. También se establece que las empresas en ningún caso podrán preguntar a los solicitantes, es decir, a aquellas personas que están postulando al puesto de trabajo en concreto, no se les podrá preguntar sobre el salario que perciben en la empresa en la que están o durante el proceso de selección, así como también aquel salario que hayan percibido con anterioridad. Además, la propia normativa también establece la obligación de la existencia de transparencia en las políticas de fijación, retribución y de progresión retributiva que existan en las empresas, es decir, se trata de un paso más de manera interna en orden a garantizar la transparencia. También información que deben existir sobre la brecha retributiva entre las distintas personas trabajadoras, es decir, la posible brecha retributiva entre hombres y mujeres. Una evaluación retributiva también que deberá realizarse de manera conjunta con la representación legal de las personas trabajadoras de las empresas cuando se trate de plantillas de más de 100 trabajadores, es decir, deberá ser informada la RLPT concretamente. Y en cuanto el plazo en el de suelo seco se ha realizado respecto a esta normativa, que proviene, como no podía ser de otra manera, de la Unión Europea, será el 7 de junio del año 2026, donde las empresas deberán ajustarse a esto tanto para aquellos candidatos que se están postulando para puestos de trabajo ofertados por la misma e incluso para los trabajadores ya que se encuentran en plantilla, respecto de los cuales se deberán adoptar estas medidas de transparencia. Con esto, deciros que muchísimas gracias dentro de lo que el tiempo que teníamos un poquito para hacer esta webinar relativa a explicación y actualización jurisprudencial y también normativa laboral relevante. Espero que haya sido de interés y que dentro del breve plazo otorgado para ello que en este sentido haya resultado también de utilidad. Sobre todo recordad que la primera de las sentencias que os traigo y como vais a tener a vuestra disposición, entiendo esta presentación que he preparado para que si estáis en alguna empresa, asesoráis a empresas sobre todo, tengáis en cuenta que de ahora en adelante cuando se lleven a cabo despidos disciplinarios deberá observarse este requisito
de dar la audiencia previa al trabajador al cual se le imputen estas faltas y que además va a ser muy importante porque supone un cambio en cuanto a la actuación que llevamos todos a cabo cuando asesoramos en este sentido a la empresa a la hora o cuando nos dice que quiere terminar o extinguir la relación laboral por causas disciplinarias. Y sin más, no sé si Jennifer... Sí, muchísimas gracias. Vale. Mira, nos ha llegado una pregunta de Lucía y nos dice que con Vale, sí, porque me respecto... habías dicho que podía ver. Sí, nos dice que con respecto a la ley de presencia paritaria, que si solo se aplica a grandes empresas. Va por el cómputo, como la presencia paritaria, lo que os digo, esta lo que pretende es garantizar esta paridad, pero ataca tanto a compañías del IBEX, ataca a resto de empresas cotizadas y luego también establece plantillas que van en función también de a partir de 100 trabajadores. Se encuentra muy bien desglosada y en función del número de trabajadores que se tienen en plantilla. Os he dejado aquí las más importantes respecto de plazos que están más cercanos, pero atenderá siempre al número de la plantilla y que va a partir de 250 trabajadores o de 100. Vale. Luego ha llegado otra pregunta. Sí. Lo único que no sé exactamente a qué se está refiriendo, porque lo que ha puesto es, Vale. ¿y le reconoció derecho a indemnización o solo la nulidad? Creo que es una pregunta relacionada con lo último. Me imagino que está refiriendo, no sé si al caso concreto que he contado, una de las sentencias creo que era del Tribunal Supremo. Sí, justo lo en acaba de el poner. que La sentencia, sí, de Castilla. Del Tribunal Superior de Justicia, entonces. Voy a echar para atrás, porque es que ha habido dos relativas a despidos nulos. Dame 2 segunditos. No sé si nuestro oyente... La de Madrid, la de Castilla y León, ¿no? La de las cámaras que graban la imagen y sonido. Entiendo Sí, que era esta, si me dice la de Castilla y León. Pues como os digo, en este sentido, siempre y cuando tú alegues la posibilidad o cuando alegues la nulidad de tu despido porque se ha vulnerado un derecho fundamental tuyo, en este caso concreto era el derecho a la intimidad por haberse utilizado un sistema de videovigilancia que llevaba parejo lo que era el audio, la trabajadora solicitó esta indemnización adicional por haberse vulnerado este derecho. Siempre y cuando exista un indicio respecto de la vulneración, sí que podrá ir parejo, como os he explicado con anterioridad, el reconocimiento del pago de una indemnización adicional. La sentencia que os he traído del Tribunal Supremo en la que no se reconocía era porque el despido no obedecía a la causa de discriminación, porque la empresa, en el momento que había despedido a la trabajadora, no conocía su situación de embarazo y era por eso que no se reconocía la indemnización adicional. En el caso concreto por el que me preguntáis, que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sí que la trabajadora había alegado esta indemnización por la vulneración de su derecho fundamental y por ello se entiende que tendría derecho a poder percibir esta cuantía en dicho concepto. Perfecto, pues yo creo que con eso ha quedado claro. Sí, mira, me dice que muchas gracias. Vale, gracias a ti también por la pregunta y participar. Nos ha llegado otra cuestión y es la siguiente. También dice que muchísimas gracias por la ponencia y pregunta que, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo la audiencia? ¿Se equiparan los expedientes contradictorios? ¿Se hace antes o después de la carta de despido? ¿O en la misma carta se anuncia la audiencia en 24 o 48 horas? Vale. Es una pregunta que nos estamos haciendo todos los abogados laboralistas que en este sentido asesoramos a las empresas, ¿no? Porque no tenemos un procedimiento tasado y específico para ello. A los que sí que se les daba una audiencia previa, como ya sabéis, es cuando se lleva a cabo el despido de un representante legal de las personas trabajadoras. Estos tenían esta posibilidad. Se aconseja y debería realizarse antes de esta entrega de la carta de despido, es decir, informar al trabajador en concreto que sean, digamos, se han observado estas conductas llevadas a cabo por él mismo que serían constitutivas de infracciones graves que podrían dar lugar a un despido disciplinario y que por ello se le da esta audiencia para que él, en el plazo que se establezca, para que pueda ejercer su defensa, una defensa respecto de las alegaciones que se le hace, pues pueda ejercerla. Y una vez que concluye este expediente y esta audiencia previa,
la empresa, valorando el pliego de cargos y el de descargos presentado por el trabajador, sería cuando debería activar este despido por causas disciplinarias. Es decir, primero este expediente y esta audiencia previa y después, una vez valorado lo que, digamos, del resultado de la misma, efectuar, por lo tanto, accionar, digamos, el despido. Muchas gracias. Continúo con la siguiente. ¿El despido de una mujer embarazada conlleva la nulidad automática independientemente de que la empresa pruebe que las causas del mismo se han dado? Vale. Aquí, como os traía en la sentencia en cuestión, existen, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores dota de digamos, un blindaje especial para determinados trabajadores en los que se encuentran en una situación, digamos, de especial protección, como puede ser un embarazo, ¿no? Aquí una trabajadora que es despedida, sobre la misma planea una llamada de nulidad objetiva. ¿Por qué? Porque se trata de una trabajadora que se encuentra especialmente protegida. Cuidado, en este sentido, a cualquier empresa que quiera despedir a una trabajadora que está embarazada, se le recomienda que ya puede tener pues, un motivo suficientemente grave para llevar a cabo dicho despido y que además pueda, en este sentido, acreditarlo, dado que las posibilidades de que este sea declarado nulo son altísimas y muy elevadas. Esto no significa que cuando un trabajador se encuentra en una situación especialmente protegida por las causas establecidas en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, esto permita que pueda realizar cualquier actuación y esté protegido respecto de un posible despido, ¿vale? Pero siempre, cada vez que nos vienen o empresas que pretenden despedir a trabajadores que se encuentran en estas situaciones, por supuesto que decimos que, o lo primero que preguntamos es si se encuentra embarazada la trabajadora, si se encuentra disfrutando de un permiso, de una reducción de jornada, porque esta situación deberá ser muy tenida en cuenta a los efectos de valorar es la extinción, ¿no? Y el activar y accionar su despido por las consecuencias perniciosas que puede traer consigo la impugnación y que un tribunal termine declarando la nulidad, ¿vale? No significa una patente de corso y que un trabajador estando en esa situación pueda realizar cualquier tipo de infracción o cualquier tipo de falta grave, pero esa nulidad objetiva planea siempre. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya los mensajes que están entrando son de agradecimiento, diciendo que ha sido una jornada muy interesante. Muchas gracias por la ponencia, las respuestas. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y espero que haya sido de utilidad. Bueno, el tiempo era limitado y he ido lo rápido posible para que pues, se pudiera ver un poco un abanico de todas las sentencias que me parecía interesante traer a este foro. De todas formas, como pues se pueden descargar, tenéis ahí toda la información con estas sentencias relevantes y bueno, y sobre todo a tener en cuenta la relativa a la audiencia previa. Sobre todo si asesoráis a empresa, que lo tengáis en cuenta, que deberéis cumplir con este requisito porque no paramos de repetirlo. Muchísimas gracias. Pues con esto damos por finalizada la jornada de hoy. Pues nada, Muchas gracias a vosotros. todos.